Buenos días, bienvenidos a un día más de este congreso de APRESID tan importante con tantos temas interesantes. Mi nombre es Martín Fraguío, yo soy el moderador de este panel de temas de mucha actualidad y de mucha relevancia para el futuro del productor. Este panel se titula El carbono en el diseño de la bioeconomía del productor. Hoy es martes 18 de agosto, son las 8:02 de la mañana. Bueno, en primer lugar quería agradecerles por hoy participar en este panel. Como ustedes saben, a lo largo de estas presentaciones que estamos a punto de ver, tenemos en este panel dos oradores importantísimos que están en distintas partes del mundo. Guillermo Peralta, ahora voy a presentarles su currículum, y Fernando Correa, que está en España. Y seguramente ustedes también estarán desparramados por la Argentina y por otras partes del mundo. Al final la presentación, que veremos ahora en unos minutos, van a poder, o durante las presentaciones ustedes van a poder ir haciendo preguntas en sus pantallas que vamos a poder contestar si tenemos tiempo al final de escuchar las dos presentaciones de los oradores. También ustedes tienen un botón arriba a la derecha que se llama Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que están registrados y hacer reuniones con ellos o intercambian preguntas. También pide el Congreso APRESID que no olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas con otros expertos e información que puede ser importante para ustedes. Bueno, como ustedes saben, el mundo se encuentra en una situación particular, porque a partir de esta crisis del COVID, empezamos como sociedad, como humanidad, a tomar conciencia que hay ciertos aspectos comunes que son de alta importancia para nosotros y que al no tener en cuenta el funcionamiento de esos aspectos que están más allá de la órbita de una persona, su familia, su entorno de trabajo, su campo, un país, una provincia, sino que son elementos que están más allá y que nos pueden impactar a todos como sociedad, empezamos a tomar conciencia que ese tipo de aspectos son de funcionamiento complejo y que lo que nosotros hagamos para resolverlo en forma inmediata, una vez que ocurren, como está ocurriendo con esta pandemia, las soluciones no son rápidas, ni son fáciles de implementar, ni son reales. Entonces, hoy la discusión Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Peralta, ingeniero agrónomo, y en esta presentación vamos a estar hablando sobre el carbono en el diseño de la bioeconomía del productor, desde una mirada del carbono orgánico del suelo. Muchísimas gracias a APRESID y a los organizadores por invitarme y por permitirme esta presentación. Si les parece, entonces, nos vamos a estar organizando de la siguiente manera. Primero vamos a estar hablando sobre la importancia del carbono en los suelos y el secuestro de carbono en el suelo desde una mirada global y una mirada local. Después vamos a estar discutiendo sobre cómo bajar esto del secuestro de carbono a campo a través de los resultados de un estudio que realizamos para un grupo de productores del programa Chacras de APRESID. Y por último, estar discutiendo sobre algunos posibles desafíos para implementar una economía baja en emisiones. ¿Por qué entonces es importante este carbono en los suelos? Pues sabemos que los suelos representan la mayor reserva de carbono terrestre. De acuerdo a las últimas estimaciones de FAO y de la Alianza Mundial de Suelos, el stock global en los primeros 30 centímetros nada más de suelo representa alrededor de 700.000 millones de toneladas de carbono. 700 gigatoneladas de carbono. Si ahora nos vamos al metro de profundidad, podemos estar hablando de más del doble. Y si nos vamos al total del perfil del suelo, podemos estar hablando de alrededor de 2.344 gigatoneladas de carbono almacenados en el suelo. Para tener una idea, esto representa más del total del carbono almacenado en la vegetación, ya sea cultivos o vegetación nativa, y en la atmósfera. Cerca del 65% del pool total de carbono de los ecosistemas terrestres. Entonces, dada la magnitud de ese pool de carbono del suelo y la estabilidad que puede tener el carbono orgánico del suelo, en los últimos años se ha sugerido que pequeños aumentos, aunque sea en el carbono orgánico del suelo, pueden transformar los suelos en un potencial sumidero de carbono. Es decir, que a través del proceso de secuestro de dióxido de carbono por el proceso de fotosíntesis y en última instancia de estabilización en el suelo como carbono,
se ha destacado como una de las estrategias más promisorias para la mitigación de gases de efecto invernadero, y por ende, como estrategia de mitigación del cambio climático. Además, obviamente, de todas las ventajas conocidas sobre el incremento del carbono del suelo en cuanto a la estructura del suelo, porosidad, mejora en los niveles de filtración de agua, contenidos y ciclado de nutrientes. Y en los últimos años se ha trabajado entonces muy fuertemente en tratar de estimar cuál es el potencial de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel global a través del secuestro de carbono orgánico en los suelos. Como muestran estas estimaciones, ese rol ha sido creciente desde esas primeras estimaciones hasta estas últimas estimaciones en el 2019, y hoy podemos estar hablando de alrededor de 5.3 a 12.7 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año a partir del secuestro de carbono en los suelos. Para poner entonces en perspectiva ese rol de los suelos con respecto a las emisiones, si hoy decimos que del total de emisiones de los distintos sectores a nivel global, estamos cerca de las 41 gigatoneladas de dióxido de carbono por año, y eso representa un aumento anual cercano a las 16 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año en la atmósfera. A través del secuestro de carbono en los suelos podríamos estar mitigando cerca de un 33 a un 80% de ese incremento de dióxido de carbono en la atmósfera cada año. Pero también sabemos que no necesariamente va a ser la misma la capacidad de secuestro de carbono bajo distintos sistemas agropecuarios y distintas prácticas de manejo y en distintos ambientes. Va a estar muy influido por el tipo de vegetación, el tipo de suelo, el clima, la topografía y por las prácticas mismas. Y no va a ser la misma la capacidad de secuestro de carbono de ambientes, por ejemplo, de 300 a 500 milímetros, de la estepa patagónica con clima frío, o esos mismos ambientes bajo riego, en los cuales podamos aumentar la oferta y la disponibilidad de agua y entonces los aportes de carbono al sistema, o en ambientes del norte de nuestro país, con más de 1500 milímetros de precipitación, pero también altas temperaturas que inciden en la mineralización del carbono orgánico, o ambientes templados de la región pampeana, bajo agricultura continua o bajo una agricultura mixta que implemente ciclos de pastura con aportes continuos a lo largo del año entre ciclos agrícolas, o como nos está tocando trabajar también desde la Alianza Mundial con ambientes de suelos tropicales, ganadería en suelos tropicales, con altos aportes pero también muy altas tasas de pérdidas de carbono. Eso determina que a nivel mundial hay una variabilidad muy importante en cuanto a la capacidad de secuestro de carbono bajo distintas prácticas de manejo y en distintos sistemas agrícolas. En promedio podríamos estar hablando de alrededor de 400 a 500 kilos de carbono por hectárea por año, pero con una variabilidad, como decíamos antes, muy importante, que puede ir desde los 100 kilos de carbono por hectárea por año a más de 2 toneladas de carbono por hectárea por año. Entonces hoy se está trabajando muy fuertemente en tratar de determinar para las distintas regiones del mundo, para los distintos sistemas y ambientes, dónde están aquellas situaciones con mayor y menor capacidad de secuestro de carbono orgánico en los suelos y por ende con mayor capacidad de mitigación de gases a través del secuestro de carbono en los suelos, tanto a nivel mundial como a nivel de los distintos países. En Argentina venimos viendo a través del uso de modelos de simulación y utilización de información satelital y georreferenciada, que es un país que presenta un amplio potencial para secuestrar carbono en sus suelos a través de prácticas de manejo en sus distintas regiones. ¿Y qué podemos estar diciendo en cuanto a la capacidad de secuestro de distintas prácticas de manejo en sistemas agropecuarios de Argentina? Bueno, a partir de un estudio de recopilación de estudios hechos por el INTA, de universidades, organismos de investigación y resultados también de grupos de productores en cuanto a los efectos de distintas prácticas de manejo sobre el carbono del suelo, agrupados en prácticas como por ejemplo la fertilización, la siembra directa, el uso de cultivos de servicio o los ciclos de pastura, podemos estimar las tasas de secuestro en toneladas de carbono por hectárea por año respecto a el sistema de manejo que se venía haciendo. Y eso nos da, por ejemplo, que para prácticas como la fertilización o la siembra directa, estamos hablando de tasas de secuestro positivas cercanas a los 200 kilos de carbono por hectárea por año en promedio,
La implementación de cultivos de servicio nos está mostrando tasas cercanas a las 400 kilos de carbono por hectárea por año, y la implementación de ciclos de cultivos perennes, de pasturas perennes en rotación con cultivos agrícolas nos está dando tasas cercanas a los 700 kilos de carbono por hectárea por año. Pero estos estudios también nos muestran una importante variabilidad, tanto entre prácticas como dentro de cada una de las prácticas asociadas a las características ambientales donde se realizaron este tipo de experiencias. Esa variabilidad, tanto ambiental como entre prácticas de manejo, en cuanto a la capacidad de secuestro de carbono en el suelo, eso nos hace pensar que va a ser necesario implementar sistemas que nos permitan cuantificar de manera confiable y creíble cuánto carbono están secuestrando en nuestro sistema. Y hoy el mundo está yendo hacia eso, hacia la implementación de sistemas de MRV o monitoreo, reporte y verificación, que incluyan tanto determinaciones de carbono en el suelo, el uso de modelos de simulación para proyectar esos niveles de carbono a lo largo del tiempo, el uso de información satelital y de sensores remotos, y el uso de información en tiempo real para, en definitiva, terminar cuantificando ese secuestro de dióxido de carbono como carbono en el suelo en relación a lo que emite un determinado sistema, y eso se traduzca en términos económicos para el productor, ya sea a través de la generación de bonos o mecanismos de financiamiento, o a partir de la generación de programas de incentivo a lo largo de la cadena, que en definitiva lleguen al productor y permitan establecer esas prácticas de manejo orientadas a aumentar los niveles de carbono y disminuir emisiones. Y hoy hay distintos sistemas o plataformas que permiten cuantificar eso que decíamos antes. Por ejemplo, la certificación de Verra, los protocolos de Gold Standard, los protocolos de Alberta de Canadá, los protocolos del CFI australiano, y en el último año misma FAO está lanzando un programa de recarbonización de los suelos con su protocolo. Nosotros tuvimos la suerte de participar en la generación de ese protocolo. Ese protocolo está orientado a medir, reportar y verificar los cambios de carbono en el suelo en relación a las emisiones del sistema. En definitiva, lo que apuntan estos distintos protocolos es a lo que decíamos antes, a generar mecanismos que generen un beneficio económico para el productor, para generar prácticas e implementar prácticas de manejo mejorado. Y el rol del productor va a ser clave en este sentido, tanto para generar información como para adoptar y adaptar prácticas de manejo que permitan incrementar los niveles de carbono orgánico en el suelo. Y entonces nos pareció adecuado mostrar a modo de ejemplo los resultados de un grupo de productores de APRESID que viene trabajando sobre el monitoreo de los niveles de carbono en el suelo y la capacidad de secuestro de carbono en relación a sus emisiones, como grupo de la Chacra Pergamino de APRESID dentro del programa Chacras, en los cuales vienen evaluando desde hace 6 años los efectos de distintos esquemas de rotaciones de distinta intensidad y porcentaje de gramíneas en la rotación, en ambientes del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de Santa Fe, desde rotaciones típicas o tradicionales para el grupo, como puede ser una rotación de tercios de trigo, soja, maíz, soja, a rotaciones más intensas que incluyen la incorporación de cultivos de servicio, a rotaciones aún más intensas que incluyen la incorporación de ciclos de pastura en 3 ciclos de agricultura. Y lo que nos muestran los resultados de esta chacra, a partir de las determinaciones de carbono que realizó la ingeniera María Elena Agosti dentro de esa chacra, nos muestran que en líneas generales, para los distintos ambientes, los niveles de carbono orgánico a lo largo de esos 6 años de evaluación, para lo que son los sistemas menos intensos de esas rotaciones de tercios que decíamos antes, o bien se mantienen estables, como muestran acá en rojo, el ajuste de esas determinaciones de carbono para los distintos ambientes, o bien son levemente decrecientes de acuerdo al ambiente. Rotaciones, en cambio, más intensas, que incluyeron cultivos de servicio en la rotación, y sobre todo aquellas rotaciones que incluyeron vicia como cultivo de servicio, ya sea solo o en consociaciones, mostraron elevadas tasas de secuestro de carbono en ese corto plazo de 6 años, en los distintos ambientes, como muestran acá las tendencias en verde, y rotaciones
como las que incorporaron pasturas entre ciclos agrícolas también mostraron tasas de ganancia de carbono muy favorables como las que se ven acá en negro. En líneas generales, las rotaciones de mayor intensidad fueron aquellas que lograron en el corto plazo de 6 años evaluados mayores ganancias de carbono orgánico en el suelo. Eso nos está dando un rango de ganancia para las distintas rotaciones entre 100 hasta 1 tonelada de carbono por hectárea año y una media cercana a los 500 kilos de carbono por hectárea por año, lo cual estaría representando, estar removiendo de la atmósfera anualmente cerca de 2 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año. En base a estos resultados de determinaciones de carbono en suelo, lo que se hizo después fue, junto con el grupo de trabajo del INTA Pergamino, de Adriana Driulo, trabajar sobre el ajuste y la validación del modelo de carbono AMG para poder ajustar y proyectar cuáles pueden llegar a ser los niveles de carbono en el suelo y de secuestro de carbono en el mediano a largo plazo para las distintas rotaciones, para las distintas secuencias. En líneas generales se repite lo que decíamos antes, las rotaciones menos intensas presentan o bien niveles estables o directamente para otros ambientes niveles decrecientes de carbono en el tiempo, mientras que las rotaciones de mayor intensidad y sobre todo aquellas rotaciones de mayor intensidad y diversidad, como las que se muestran acá en verde, son las que mostraron las tasas de carbono y de acumulación de carbono en el tiempo más favorables de entre las rotaciones agrícolas. Aquellas rotaciones que incluyeron pasturas presentaron tasas de ganancia en tiempo elevadas durante los ciclos de pasturas y después durante los ciclos de agricultura tasas relativamente moderadas o en algunos casos decrecientes después de esa acumulación por las pasturas. Eso nos permitió estimar en el tiempo cuáles son las tasas de ganancia de carbono y de secuestro de carbono para esos distintos esquemas intensificados y podemos estar hablando de un rango que va hasta los 480 kilos de carbono por hectárea año en ese mediano o largo plazo de 20 a 30 años de proyección y una media para las distintas rotaciones cercanas a los 200 kilos de carbono por hectárea año, lo cual estaría, lo que sería equivalente a estar removiendo de la atmósfera cerca de 1 tonelada de dióxido de carbono por hectárea por año. Entonces, en base a esa información, realizamos un estudio junto con el doctor Miguel Ángel Taboada, del INTA Cartelar, para determinar en qué medida ese secuestro de carbono de las distintas rotaciones es capaz de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de distintas fuentes de las distintas rotaciones. Para eso, utilizando las directrices del IPCC, se estimaron las emisiones de óxido nitroso y de dióxido de carbono provenientes de distintas fuentes para las distintas rotaciones, ya sea la liberación de óxido nitroso desde los residuos orgánicos, aéreos o subterráneos, la liberación de óxido nitroso a partir de la aplicación de fertilizantes nitrogenados, ya sea pérdidas directas o indirectas, del dióxido de carbono relacionado a la quema de combustibles de las distintas labores, o al dióxido de carbono liberado por mineralización del carbono orgánico en aquellas rotaciones que estuvieran perdiendo carbono. Eso nos da un total de 2 toneladas de emisión de dióxido de carbono equivalente para el promedio de las rotaciones, con rotaciones que emitieron desde cerca de 1 tonelada a rotaciones en las cuales las emisiones superaron casi las 4 toneladas de dióxido equivalente por hectárea por año. Como decíamos antes, este tipo de estudio lo que nos permitió fue estimar y proyectar en el tiempo en qué medida ese dióxido de carbono removido desde la atmósfera y secuestrado como carbono en el suelo fue capaz de mitigar las emisiones totales del sistema. La diferencia entonces entre las emisiones totales de un sistema y esa cantidad de dióxido de carbono secuestrado en el suelo van a constituir las emisiones netas, y ese análisis lo hicimos para las distintas rotaciones y ambientes de la chacra. En líneas generales, lo que nos mostró este estudio fue que rotaciones más intensas, pero sobre todo rotaciones más intensas y diversas, fueron capaces de estar mitigando entre un 70 hasta un 80% de las emisiones totales del sistema. En cambio, rotaciones menos intensas no necesariamente fueron aquellas de mayores emisiones totales, pero sí tuvieron una capacidad reducida de mitigación como secuestro de carbono en el suelo. También nos marcó un punto interesante.
algunas rotaciones de alta intensidad, pero dependientes exclusivamente de la fertilización nitrogenada y sin aplicar ninguna tecnología de reducción de emisiones, generaron altas tasas de emisión asociadas a ese uso de fertilizante, y no necesariamente ese carbono secuestrado en el suelo fue capaz de mitigar la totalidad de esas emisiones. En líneas generales podemos estar hablando que esas rotaciones nos permitieron estar mitigando alrededor de un 37% de las emisiones totales, considerando las distintas rotaciones, pero como decíamos antes, en algunos casos de mayor intensidad y diversidad, esa capacidad de mitigación llegó cerca de un 70 o un 83% de las emisiones totales, lo cual nos está indicando que no estamos tan lejos a través de la intensidad y diversidad de rotaciones de una agricultura de carbono neutro. Este análisis también nos permitió identificar qué rotaciones son más eficientes en cuanto a los kilos de grano producido por kilo de dióxido de carbono emitido, y como decíamos antes, quizás rotaciones menos intensas y diversas terminan siendo más ineficientes en cuanto a los kilos producidos por kilo de dióxido de carbono emitido, de la misma manera que aquellas rotaciones fuertemente dependientes de la fertilización nitrogenada sin aplicar ninguna tecnología de reducción de emisiones. Mientras que, como se muestra acá en verde, las rotaciones de mayor intensidad y diversidad, sobre todo aquellas que incluyeron cultivos de servicio en la rotación, terminaron siendo las más eficientes en cuanto a kilo de grano producido por kilo de dióxido de carbono emitido. Bueno, y a modo de cierre, nos pareció importante marcar algunos desafíos en cuanto a la incorporación del carbono en la bioeconomía del productor. Vimos que hay potencial para secuestrar carbono y disminuir emisiones. Pero para hacer esto extensivo va a ser necesario valorizar, es decir, darle un valor a ese carbono secuestrado y agregarle valor también a ese carbono que hoy sabemos que podemos estar secuestrando. Para esto va a ser fundamental incorporar sistemas de monitoreo, de verificación confiables y creíbles que sigan las normas internacionales y que nos permitan cuantificar cuánto carbono está ganando en nuestros suelos, cuánto dióxido de carbono estamos secuestrando a partir del manejo que hagamos y en qué medida eso puede estar incidiendo sobre las emisiones totales de nuestro sistema. Va a ser necesario también pensar en acompañar las estrategias de mitigación con tecnologías de reducción directa de emisiones, sobre todo pensando en la utilización de fertilizantes nitrogenados, como pueden ser el uso de inhibidores de ureasa, inhibidores de nitrificación, pensar en sistemas que tiendan en la medida de lo posible hacia una agricultura por ambiente, que sean más eficientes en el uso de insumos y que en definitiva terminen generando menos emisiones por kilo de producto producido. Va a ser necesario también buscar sistemas diversos y de mayor intensidad, pero que sean rentables y estables, sobre todo teniendo en cuenta los precios internacionales, el costo creciente de los insumos y el costo de flete que tienen muchas regiones. Para esto también va a ser necesario pensar en otras alternativas que hoy no estamos desarrollando, como pueden ser sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, que en muchas otras regiones tienen mucha difusión en muchos países, y acá en Argentina todavía la difusión es relativamente escasa. También pensar en otros usos industriales alternativos, y esto por ahí relacionado con la charla que viene. Hay muchas regiones en las cuales somos capaces de producir mucho carbono, mucha fibra a través de especies como las carbono 4. Tenemos mucha oferta ambiental de radiación, de temperatura, de humedad para generar carbono, pero es escaso el valor que le podemos dar a esa fibra. Y eso termina atentando contra la incorporación de especies que nos permitan incorporar más carbono en nuestros sistemas, o planteos que nos permitan generar más carbono. Entonces quizás pensar en un uso alternativo a esa fibra que podemos generar puede ser una opción para no solo estar generando valor a través del carbono secuestrado, sino agregándole valor a ese carbono que estamos secuestrando. Y por último, pensar en la integración con otros sectores, como pueden ser los sectores de las petroleras o los sectores energéticos, es decir, sectores que puedan actuar también como fuentes de financiamiento para mitigar emisiones. Y por último, nos guste o no nos guste, sabemos que hay una demanda y una presión creciente a nivel mundial para sistemas que sean cada vez más eficientes y sistemas que tiendan a una agricultura de carbono neutro. Esto puede ser un desafío, y va a ser un desafío para muchos sistemas, pero también creemos que puede ser una oportunidad para ser cada vez más eficiente en el uso de los insumos, para ser más eficiente en cuanto a kilos de grano producido por dióxido de carbono emitido, y una oportunidad, ¿por qué no?,
para transformar ese secuestro de carbono y ese uso de carbono en un negocio. Muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier consulta. Buenos días, mi nombre es Fernando Correa, soy de Tucumán. Tengo 18 años de experiencia trabajando en el sector forestal industrial a nivel internacional. Mis estudios universitarios los hice en la Universidad de Tucumán, en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Soy ingeniero forestal y tengo un máster en negocio de la Universidad de Verona, en Italia. Quisiera agradecer a la organización de APRESID, del Congreso, por esta oportunidad de formar parte de este encuentro en la edición de este año. El tema de presentación surge de unas conversaciones con la organización, dada la experiencia que tiene nuestra empresa trabajando con diferentes sectores, adicionalmente al foresto industrial. Y bueno, si podíamos presentar o contribuir con algunas experiencias que podían existir en diferentes sectores industriales a nivel global, los cuales podrían enseñar lecciones a la agroindustria en Argentina y en línea con nuevos productos, nuevos mercados y que contribuyeran al agregado de valor al sector. El tema vinculado a lo que sería la bioeconomía, y podríamos decir que sí existen diferentes iniciativas innovadoras que mediante distintos procesos de integración y el aprovechamiento de nuevas tecnologías modifican los patrones tradicionales de producción, no solamente en el sector forestal industrial, que sí están bastante activos en ese campo, pero también las oportunidades muy directamente vinculadas al sector agrícola. Brevemente presento nuestra empresa, comentar sobre el sector forestal y el rol en la bioeconomía y algunos ejemplos que podrían surgir que consideramos interesantes para el sector, que podrían llevarnos a una posterior charla de preguntas y respuestas. AFRY es el resultado de la fusión de un grupo sueco llamado ÅF y Pöyry de Finlandia. Opera a nivel global, es una empresa de ingeniería y consultoría. Es bastante grande en su sector. Quisiera ilustrar que la empresa tiene mucha experiencia y conocimientos en diferentes sectores industriales. Cubre toda la cadena de valor, tanto en industria de proceso, infraestructura, diferentes tipos de las diferentes alternativas de energía, como así también en industrialización, automatización. Personalmente yo estoy en la unidad de Management Consulting, que sigue la parte de estrategia y evaluación de oportunidades, inversiones en los sectores industriales donde opera la empresa. Cubrimos absolutamente toda la cadena de valor en los proyectos y en los sectores industriales donde operamos, es decir, AFRY planifica, diseña, construye y opera toda la infraestructura relacionada en las diferentes industrias. O sea, tiene muy buen conocimiento y todo con recursos humanos propios. El sector forestal y la bioeconomía. El sector forestal se lo considera como una base, como la base en la bioeconomía, simplemente porque es una fuente muy importante de fibra y materia prima y tiene muchas posibilidades de integración industrial. Se considera, algunos consideran la bioeconomía una especie de revolución industrial, dado por las oportunidades que brinda, considerando por una parte la utilización y la gestión sostenible de los recursos naturales, y sin dejar de lado el desarrollo de valor y el crecimiento económico del entorno, manteniendo la protección ambiental, limitando el cambio climático y todo apuntando hacia una economía de carbono neutro. El sector forestal, como decíamos, es una base porque es una fuente importante de materia prima.
hay mucha demanda de los productos tradicionales del sector forestal, continuará habiendo. Como hablábamos, el uso tradicional de la madera en la construcción, se prevé un incremento importante en el consumo de madera para la construcción, pero también el sector forestal, como fuente de fibra, suministra la materia prima para nuevas industrias que tienen aplicaciones diferentes, algunas de ellas ya en escala comercial y algunas de ellas aún en fase de desarrollo. Y se puede usar, se puede considerar, por ejemplo, la producción de materias reciclables, bioproductos, sustitución de plásticos, y bueno, y algunos ejemplos que luego mostraremos que pueden abrir realmente la oportunidad a sectores industriales completamente nuevos y mercados completamente nuevos. Como mencionaba, la demanda de productos basados en madera y en fibra continuará creciendo. Tenemos por una parte los productos tradicionales de la madera, productos sólidos, papeles y cartones en todos sus tipos, pero el gran incremento o la mayor tasa de crecimiento en el consumo de fibra para productos está en los productos nuevos, lo que definimos podríamos ser bioquímicos, bioproductos, nuevos compuestos, y es la que lleva, en términos monetarios todavía en escalas pequeñas y el potencial es mucho más alto, pero como vemos hay un incremento importante en lo que es el negocio en torno a la industria forestal. Y como industria forestal nos referimos fibra, no estamos hablando solamente de madera. Las industrias nuevas basadas en madera, hay muchas de ellas que ya son comercialmente disponibles y se la utiliza a la madera, como decíamos, y lo repetimos, que es creo que la base y el entorno al cual podremos guiar la charla, como fuente de fibra. No estamos pensando en la madera por sus características estructurales, sino como fuente de fibra. Es una forma relativamente fácil, eficiente de producir fibra en gran escala y en forma competitiva. Y esto cabe mencionar que el sector agrícola también es una fuente importante de biomasa, de fibras, considerando cuál es el porcentaje que realmente se comercializa de la biomasa que se produce en torno a un cultivo agrícola, cualquiera sea el cultivo. En detalle, considerando algunos ejemplos, yo quería comentarles, por ejemplo, tema vinculado a la nanocelulosa. La nanocelulosa es un producto que se extrae de fibra de celulosa mediante 3 procesos diferentes. Unos son unos procesos mecánicos, lo que se llama celulosa microfibrilada. Luego, mediante métodos químicos, es la conocida como celulosa nanocristalina, y luego celulosa bacteriana. Pero ¿para qué se usa la celulosa y cuáles son las aplicaciones finales que tiene la celulosa? Las oportunidades son muy diversas. Las aplicaciones basadas en celulosa pueden ir en campos tan diferentes como medicina, tecnología, también para complementos en aplicaciones tradicionales como es celulosa y papel. La nanocelulosa agrega características ya sea utilizada para la producción total de nuevos productos o a ciertos productos complementando, cambia las características y permite usos adicionales a lo tradicionalmente. Por ejemplo, utilizado en papeles y cartones, mejora la resistencia, mejora la calidad del producto, por el cual hace falta menos materia prima para obtener las mismas características en el uso final. Se lo usa en el sector petrolero, se usa para la producción de pinturas y es muy interesante e importante el uso en el sector farmacéutico. Y también tiene aplicaciones bastante a la vanguardia, como ser en el sector de tecnología. Se utiliza tanto para producir sensores, pantallas digitales, todo eso dado por la característica de conductividad que tiene la nanocelulosa, que complementa mucho al sector. Entonces, es decir, las oportunidades de mercado
que brinda la nanocelulosa para productos tradicionales es muy importante. ¿Y en qué comentamos de la nanocelulosa? La nanocelulosa se produce de cualquier material vegetal, se produce de material lignocelulósico. Hay plantaciones dedicadas de cultivos agrícolas, vegetales, no madereros, que se utilizan dedicadas para la producción de nanocelulosa, como así también se produce nanocelulosa de residuos, llámese gramínea de cualquier tipo, que brindan una oportunidad sin duda para complementar una cadena industrial existente. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Nosotros comenzamos a pensar que existe algún ejemplo bastante interesante a nivel global que está vinculado a la integración en la cadena de valor. Y con integración nos referimos a un caso especialmente en particular en Finlandia, que es lo que se llama el Grupo Metsä. Inició como la Unión Industrial de Finlandia. Es un grupo completamente integrado que está fundado bajo un concepto de cooperativa de propietarios forestales para la comercialización de la madera, y al día de hoy continúa siendo así. Los socios de Grupo Metsä son propietarios forestales, todo de Finlandia, y basándose en un concepto cooperativo, llegó a ser una empresa con un facturado por encima de los 5.000 millones de euros, completamente integrada en la cadena de valor, proveen servicios y desde operaciones forestales básicas hasta las inversiones en curso en tecnologías, en fábricas, utilizando tecnologías bastante a la vanguardia. Otro ejemplo bastante innovador es de una empresa del sector alimenticio de Finlandia, Carl Fazer. Es una empresa que produce distintos productos en el sector alimentación y actualmente tiene una inversión en curso para la producción de una fábrica de xilitol. Xilitol es el conocido como azúcar de abedul, es un azúcar que se extrajo inicialmente de la hoja del abedul y se produce mediante la reducción de la silosa. Es conocido y recomendado. La aplicación principal del abedul, del xilitol, está en goma de mascar, en chicles, en dentífricos, por los beneficios que tiene a la salud dental, pero así también por el bajo contenido en calorías, también se reemplaza el azúcar. En este caso en particular es una fábrica que no estaba integrada en este aspecto. Comenzó ahora la producción de xilitol mediante utilizando la cáscara de avena, que la avena también se utiliza en la producción en la cadena de valor de esta empresa que produce panes y galletas. La fábrica nueva estaría integrada con una central de energía que producirá toda la energía para el establecimiento fabril de Fazer en la ciudad de Lahti, en Finlandia. Pero el caso interesante es que mediante una integración y un acuerdo con los suministradores de la materia prima se recupera algo que previo a este proyecto era un residuo. Y en este caso en particular, el incremento en el consumo de xilitol, que ya incluso no es tan conocido como tal, pero sí es muy, muy utilizado a escala global por los beneficios que tiene. Y es basado en la silosa, como decía al inicio, pero se encuentra en distintas plantas y árboles, como ser distintas especies forestales, como ser el abedul en este caso, pero también se encuentra en muchas bayas, incluso en el maíz. Nosotros lo vemos como un ejemplo preciso de lo que sería la economía circular, el agregado de valor mediante el uso eficiente de recursos y materias primas disponibles. Otro caso que podría ser de interés y por qué no potencial para Argentina es el complemento con distintos productos dedicados
para la producción de biomasas, en este caso la caña energética, que es una variedad mejorada de la caña de azúcar Saccharum, pero ha sido mejorada para enfocar la producción en la producción de fibra, no en la producción de sacarosa, por lo cual tiene características diferentes en los requerimientos para el crecimiento, demanda menos calidad de suelo y agua, pero se puede utilizar absolutamente los mismos métodos productivos. En este caso en particular me refería a empresas que producen variedades de esta caña y también proveen al mercado las tecnologías para convertir esta biomasa, que como sabemos la caña de azúcar, una C4, las plantas que mayor crecimiento tienen a nivel en todo el mundo. Brinda la tecnología disponible optimizada para la producción de nanocelulosa a partir de este cultivo. Ya las oportunidades son varias, pueden complementar desde el punto de vista agrícola la producción en Argentina, en diferentes zonas, y queríamos recalcar que mediante un concepto basado en la bioeconomía, que es una visión global de las cadenas productivas tradicionales, utilizando racionalmente los recursos, se podría agregar valor a las cadenas productivas tradicionales. Considerar, por ejemplo, cuál es el costo de oportunidad de toda esa biomasa que realmente queda en el campo una vez que se hizo la cosecha de los granos o los cereales que se producen. Yo creo que sí existen oportunidades realistas mediante las cuales el sector agrícola argentino podría adaptarse aprovechando nuevas tecnologías. En algunos casos habría oportunidades para replicar oportunidades, pero creo que en la gran mayoría de los casos existe la oportunidad para desarrollar algo hecho a medida para el sector argentino. Argentina tiene muchísimo potencial y características que lo diferencian de lo que es otros sectores. El sector agrícola en Argentina, como sabemos, no tiene las subvenciones que existen en Europa. El sector agroindustrial en Argentina es un clúster bien establecido, estructurado, con proveedores de servicios y en las distintas fases de producción. Un tema que no es menor es la escala y el potencial de mayor crecimiento en la escala productiva en Argentina. O sea, en una zona geográficamente pequeña se pueden obtener volúmenes importantes de materias primas y se cuenta lógicamente con toda la infraestructura logística industrial necesaria. Hay una diversidad importante en el entorno agroecológico en Argentina, en zonas relativamente de distancias pequeñas hay una diversidad de sitios importante. Y para terminar, un tema que no es menor, existe una gran cantidad de materia prima que podría ser aprovechada e industrializada en otros sectores, como por ejemplo la utilización directamente de los residuos como fuente de fibra. Quedo abierto para responder a cualquier pregunta e inquietudes. Muchísimas gracias. Como ustedes escucharon en las dos presentaciones de recién, vimos dos puntos de vista. Uno de lo que podríamos llamar aguas arriba, que nos presentó Guillermo Peralta, que es las decisiones que puede tomar el productor en su campo y en su ámbito productivo. Por el otro lado, Fernando nos mostró en lo que podría ser una visión de aguas abajo, de qué manera los productores pueden tomar decisiones en cuanto a su organización y a una visión de modelos de negocio hacia el futuro. Estas dos visiones entendemos que es fundamental que el productor argentino la vaya entendiendo y que esta oportunidad surge a partir de lo que ocurrió en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de París, por primera vez, se pone foco en que la solución al problema de cambio climático ya no era suficiente con bajar las emisiones, sino que era necesario también secuestrar carbono de la atmósfera, CO2 de la atmósfera,
y que el mejor ámbito era el de la fotosíntesis, el de los suelos bajo producción y el de los cultivos. Entonces, por eso es que hoy tuvimos este panel. Si les parece, paso a las preguntas. Tenemos una pregunta para Guillermo Peralta, que dice así: en zonas semiáridas, ¿alcanza con sistemas intensificados basados en cultivos anuales para no caer en valores de materia orgánica? ¿O es necesario integrar otros sistemas? Adelante. Buenísima la pregunta. Bien. Hay varios factores que van a estar influyendo en la dinámica del carbono en ambientes semiáridos, y mucho va a tener que ver con los niveles actuales de carbono, materia orgánica y stock de carbono que tienen esos suelos y que tienen esos sistemas. Pero indudablemente en ambientes semiáridos se torna más difícil generar biomasa, probablemente por una cuestión de oferta hídrica, y en muchas situaciones venimos viendo que con cultivos anuales eso se dificulta, e incluso en sistemas que incorporen cultivos de servicio o cultivos de cobertura, como uno los quiera llamar, por la muy baja disponibilidad que pueden llegar a tener algunos ambientes, sobre todo más arenosos, con muy escasa capacidad de retención hídrica, es difícil generar biomasa que genere aportes de carbono. Entonces, en ambientes semiáridos, posiblemente la integración de sistemas agrícolas con sistemas que incluyan cultivos perennes, pasturas perennes, ciclos de pasturas perennes, sea una opción más que interesante para aumentar los aportes de carbono al sistema, disminuir las pérdidas y generar balances de carbono favorables. Excelente, excelente, Guille, súper interesante y una pregunta muy, muy importante. Bueno, pasemos a Fernando. Fernando, la pregunta es así: ¿crees que es factible incluir un módulo forestal en zonas con problemas de excedentes hídricos para solucionar la problemática, digamos, de excedente hídrico, ¿no?, de inundaciones, y aumentar de esta manera la estabilidad económica? Es una alternativa bastante probada ya en muchas regiones. La utilización de árboles, por supuesto, dependiendo de la especie y la ubicación, para mejorar las condiciones y las características del suelo. Y lógicamente tienes el doble beneficio: por una parte el original, que sería la mejora del suelo, de la ecología del suelo, pero así también tú cuentas luego con un producto que puede ser industrializado. Claro, claro. Especies de salicáceas, algunas especies de eucaliptos también se la utiliza, por ejemplo. Claro, claro, fantástico. Bueno, estamos ya muy jugados de tiempo, pero si les parece, me gustaría en un minuto, como dos jóvenes profesionales brillantes, ¿no?, como dijimos, de estos dos extremos de la cadena de valor, me gustaría que hagan como en 30 segundos cada uno su visión de cuál es el desafío de los jóvenes profesionales, tanto desde los sectores rurales, agroindustriales, como los que estamos hablando, como del resto de la sociedad frente a estos desafíos del cambio climático y de los otros temas de los bienes comunes. Así que no sé si quieres empezar, Guille, adelante. Es difícil. Como el principal desafío, me parece que vamos a tener que pensar afuera de la caja, afuera de lo que estamos acostumbrados, para buscar soluciones que nos permitan ir a la vez reduciendo emisiones y mitigando a través del secuestro de carbono, con sistemas que posiblemente sean cada vez más complejos. Y vaya que vamos a tener que acompañar esos sistemas más complejos para que sean más eficientes, con investigación, con desarrollo y con mucho campo también. Pero me parece que va a ser fundamental incorporar la I+D a los sistemas productivos de Argentina. Sí, totalmente, excelente, Guillermo. Bueno, Fernando, ¿querés hacer estos 30 segundos que nos quedan de tu visión, quizás por tu experiencia, no La verdad en que otra no me industria, puse, digamos, diferente al foco de APRESID? no me puse de acuerdo con Guillermo, pero lo primero que me viene a la cabeza es justamente pensar fuera de la caja, que yo no lo desearía desafío, pero sí lo diría para las nuevas generaciones, que esta es una oportunidad de combinar requerimientos que tenemos, por ejemplo, vinculado a la gestión y a la protección ambiental, con las oportunidades de negocio, que ahí es donde sale el concepto básico de la bioeconomía. La bioeconomía
si lo resumimos, puede ser la protección, pero mediante medios y métodos que generen valor en las distintas actividades que se realizan. Argentina cuenta, como decía, con materia prima, con terrenos, con diversidad de paisajes agrícolas productivos, y hay hoy en día tecnologías, hay mercados y hay materias primas para producir cosas nuevas. O sea, un poquito cambiar y adaptarse a nuevas oportunidades, a nuevos patrones productivos que puede haber. Brillante los dos, realmente excelente las conclusiones, y creo, como últimas palabras de cierre de este panel, que ya estamos en el tiempo, que este desafío, este llamado que hacen ustedes, ¿no?, que hacemos desde este panel, desde este congreso, a los jóvenes del mundo de distintas profesiones, que hay una oportunidad, y que esa oportunidad viene a partir de nuevos desafíos de negocios, de creación de valor, de la unión de palabras como la bioeconomía y el rol del carbono. Porque si pensamos en lo que estudiamos en nuestra primera clase de química en el colegio, el carbono es el centro de la vida en la Tierra, y tenemos que revalorizar a partir de ese átomo todas las múltiples funciones que puede cumplir con nosotros. Así que nuevamente muchas gracias, gracias a Presid, y un saludo a todos, y quedamos a disposición para seguir avanzando. Y aquí terminamos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.